Buenas tardes. Bienvenidos a esta plática sobre el Espíritu Santo. Justo porque aquí en Argentina el presidente ha impuesto nuevas restricciones, no podemos realizar esas conferencias en la parroquia como solíamos hacer durante la Cuaresma. Entonces me adapto a la forma electrónica de internet de hacer esas conferencias para que, aun en ese tiempo de Pascua, podamos seguir un camino hacia nuestro Señor Jesús y especialmente de recibir de una manera más profunda su Espíritu Santo. Empezamos como siempre con una oración. Esta oración se llama el Veni Creator Spiritus en latín, que es un himno al Espíritu Santo muy antiguo, quizás del siglo VIII o IX. Y así empezamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú con tus 7 dones eres fuerza de la diestra de Dios. Tú el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo, ahuyéntalo lejos, danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera proponer ciertas pláticas en una orden muy sistemática, como solíamos hacer en el seminario, en las lecturas, en las clases, pero hoy y en esas conferencias quiero hablar más desde mi corazón. Entonces les pido que tengan un poco de paciencia conmigo si doy vueltas, si repito ciertas cosas que probablemente significa que son asuntos bien importantes para mí, como Tadeo, como sacerdote, como religioso. Primero, cuando empezamos la Cuaresma en miércoles de ceniza, estamos acostumbrados a saber que estamos en rumbo hacia la Pascua. Sabemos que cuando viene este día de ayuno, de abstinencia, del inicio de la Cuaresma, estamos contando más o menos los días hasta Viernes Santo y el domingo de la Pascua. A veces lo que pasa es que llega el domingo de Pascua y después dejamos todo. Es decir, durante la Cuaresma estamos avanzando paso por paso en un camino. Sabíamos que teníamos un rumbo, un destino. Viene la Pascua y a veces dejamos todo al lado y después no sabemos a dónde ir, qué debemos hacer. Y a veces ni pensamos en esto. Al menos esto fue mi experiencia en la niñez y la juventud, que yo tenía bien en mi mente, bien clara en mi mente, las resoluciones, las cosas que había comprometido a hacer para Dios, por mis prójimos durante la Cuaresma, pero cuando vino la Pascua misma, dejé de hacer todas esas cosas y volví a lo que hacía antes. Entonces, la Pascua tiene como su fin, su rumbo, Pentecostés. Por los primeros cristianos, según San Atanasio, un obispo y doctor de la Iglesia que defendió la divinidad de Jesús y también la divinidad del Espíritu Santo como una persona divina en la Santísima Trinidad, en el siglo IV,
Él dijo que no celebramos la Pascua solo un día, ni solo una octava, sino que celebramos ese gran evento de la Pascua de Jesús por las 50 días hasta Pentecostés. Y el día Pentecostés quiere decir 50 días en griego. Entonces, la Pascua se celebra por nosotros los católicos, los cristianos, en Pentecostés, en 50 días. Por eso el rumbo que nosotros tenemos durante la Pascua es hacia Pentecostés. Hacia el momento cuando la Iglesia nace públicamente para anunciar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Entonces, quiero proponer, si no había propuesto ya antes, que tenemos en nuestras mentes que tenemos un rumbo, que el tiempo de la Pascua no solo celebra a Jesús resucitado, sino también revela la persona del Espíritu Santo para que podamos compartir este mismo Espíritu que Jesús nos da. ¿Por qué tienen una relación la Pascua y el Espíritu Santo el domingo de Pentecostés? Primero porque históricamente hubo ese intervalo entre la resurrección de Jesús y el día de Pentecostés, que también hubo un intervalo entre las fiestas de la Pascua judía y Pentecostés también, que fue una fiesta de la mies, de las primicias de la mies, del trigo. Pero más que simplemente un intervalo de tiempo, hay un misterio que conecta la resurrección de Jesús y Pentecostés. Primero, San Pablo en diferentes lugares describe la resurrección de Jesús como un evento que tiene como su motor el Espíritu Santo. Jesús en el Evangelio de San Juan dice que Él mismo puede resucitar a sí mismo, que Él, por ejemplo, en Juan 10, Él como el buen pastor da su vida por sus ovejas y de vuelta puede tomar su vida de vuelta, es decir, Él puede resucitar por su propio poder. Pero Pablo más que todo describe la resurrección de Jesús a la luz de que el Padre resucita a su Hijo, pero por el poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu, y como decimos en el credo niceno, el dador y Señor de la vida que resucita al cuerpo de Jesús. Entonces podemos decir que la resurrección de Jesús es un evento neumático. En griego la palabra para espíritu es pneuma, lo que a veces se traduce literalmente como neumático, aunque se escribe con un P al comienzo. La Pascua es un evento sumamente neumático, espiritual. Porque, ¿qué quiere decir resurrección? Si nosotros pensamos en la diferencia entre Lázaro y Jesús, nos dará luz a entender esa diferencia. Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro en Juan 11, Él sí dio la vida otra vez a Lázaro, pero Lázaro tuvo que morir otra vez. Es decir, sí, volvió a la vida que tenía antes. Él podía comer, Él podía compartir tiempo con su familia, con Marta y María, pero un día Lázaro iba a morir otra vez, iba a sufrir la enfermedad, otras cosas de la vida cotidiana. Pero Jesús no volvió a la vida que tenía antes. Jesús resucitó a una vida completamente nueva, donde no hay sufrimiento, donde no va a morir otra vez. Entonces es una vida completamente diferente de la que ya conocemos aquí en la tierra. Perdón por tanto ruido afuera aquí en este video, son las cotorras de nuestros árboles aquí en la parroquia, que justo ahora quieren hablar tanto, mientras que todo el día no han hablado nada. Esas son las ironías o las paradojas de la providencia divina que me hace reír un poco. Pero seguimos. Entonces, la resurrección, ¿qué es? Es un evento donde el Padre sopla el Espíritu de vuelta en el cuerpo de Jesús. Si pensamos bien,
Al comienzo de la creación, el Padre sopló el Espíritu Santo en la nariz de Adán para darle la vida. Pero a causa del pecado, Adán ha perdido ese aliento de vida, este soplo que venía del Padre. Por esto, a través del pecado morimos, perdemos ese espíritu. Pero Jesús, a través de la muerte, nos da la capacidad de resucitar con Él, es decir, recibir de vuelta este soplo, pero esta vez no lo vamos a perder, porque no existe pecado en la resurrección. Entonces, en la resurrección, el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, ¿qué pasó? Recibió en cada fibra de su cuerpo la vida del Espíritu Santo. No simplemente una vida biológica que está en rumbo a la muerte, sino una vida divina, una vida eterna, una vida que tiene como su motor, su fuente, el Espíritu Santo, que otra vez se llama Señor y Dador de vida. Entonces, ahora Jesús no tiene simplemente una vida biológica, tiene una vida divina, aún en su humanidad, porque claro, como persona divina ya tenía la vida divina, pero su humanidad necesitaba ser completamente transformada para participar de esta vida divina. Y esto hace a mí al menos reflexionar qué es el proceso para que mi carne, mi cuerpo, pueda participar de esta vida divina. Y con esto volvemos unos días antes de la Pascua. Si pensamos en el Viernes Santo, a veces pensamos mucho en el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados, lo que es cierto, sí. Por su muerte, Él conquistó el poder de Satanás, de la muerte y de los pecados, para devolvernos la vida en su resurrección. Pero yo quiero enfatizar más que el Viernes Santo es un modelo de la transformación de nuestra carne débil, nuestra humanidad que tiene el peso del pecado, para que pueda participar de la vida divina, para que pueda tener el Espíritu Santo en su propia carne, en nuestros cuerpos. ¿Y por qué? Si pensamos en lo que Jesús atravesó en esos días, fue un proceso de sufrimiento. Pero hay un cardenal, un jesuita, que se llama Albert Lenhois, y él es un experto en la Biblia, más que todo en la carta a los hebreos. Y él describe la agonía de Jesús, su oración en el huerto, como una oxigenación de la sangre de Cristo con el Espíritu Santo. Es una imagen hermosa si pensamos, ¿no? Porque mientras que el Espíritu tiene como símbolo el aire, viento y el respiro, nosotros necesitamos en el cuerpo respirar continuamente para recibir oxígeno en nuestra sangre. Y la oración es un momento cuando respiramos no solo el aire físico, el aire material, sino que recibimos más profundamente el Espíritu Santo en nuestro ser. Cuando recibimos su soplo, su oxígeno en nuestra sangre, para que sea Él el elemento, el principio, el fundamento de nuestra vida. Y eso es una hermosa imagen para toda nuestra oración. Como católicos a veces nosotros enfatizamos mucho la oración repetitiva, por ejemplo, como en el rosario, lo que no niego que es una práctica excelente, es una práctica muy buena. Pero más allá de recitar palabras, lo que es necesario en la oración es esa capacidad de permitir que el Espíritu Santo sea el oxígeno de nuestros cuerpos, de nuestras almas. Que Él más y más penetre más al fondo de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y esto es la dificultad para nosotros, porque por un lado estamos abiertos al Espíritu Santo, estamos abiertos a Dios, pero también todos nosotros
tenemos una tendencia de encerrarnos nosotros mismos y no abrirnos completamente al fondo, no abrir el corazón totalmente a Dios. Y esto es el momento de la oración que para mí el modelo de Jesús es bien importante, no solo porque es Jesús, sino que si Él, para recibir el Espíritu Santo esta noche antes de su muerte, si Él, para aceptar en pleno la voluntad de Dios, necesitaba 3 horas para rezar, cuanto más nosotros, pecadores, necesitamos tiempo para que este Espíritu penetre todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Y esto es la razón que el sufrimiento es necesario. No necesario en el sentido absoluto, porque sabemos que si Adán y Eva no habían pecado, no sería absolutamente necesario el sufrimiento. Pero a causa del pecado, sí, ahora es necesario para que nuestra carne, nuestro ser, no se encierre en sí mismo, sino que se abra hacia Dios. Y esto es la dificultad nuestra como seres finitos frente de un Dios infinito, que Él necesita siempre abrirnos más, hacernos más y más capaces de recibirlo, nuestro Dios infinito. Entonces, en la agonía que vemos a Jesús rezando, recibiendo el Espíritu al más fondo de su ser. ¿Y qué dice Jesús justamente esta noche a Pedro? El Espíritu sí quiere, pero la carne es débil. Y esto es nuestro desafío, que queremos seguir a Jesús. Sabemos que queremos ser fieles, pero como sabemos también en los cuentos de los evangelios, todos abandonaron a Jesús en esta noche. Y Jesús fue el primero a demostrar que aun su carne necesitaba ese tiempo de oración, como de batalla. Y la agonía en griego no es simplemente agonía emocional como nosotros pensamos ahora. Agón en griego refería a los deportes en las Olimpiadas. Quiere decir cuando 2 personas estaban luchando entre sí físicamente, un hombre contra el otro. Esto es la imagen de la oración, de lo que Lucas utiliza esa palabra, agonía. Si pensamos bien en lo que Jacob tuvo que pasar la noche en la oración cuando él también luchaba con un ángel, es una hermosa imagen para entender que la oración no siempre nos da consuelo, no siempre es simplemente un alivio, nos da paz, porque a veces la oración también trae su propia batalla, su propia dificultad, porque solo podemos recibir el Espíritu Santo cuando aceptamos la voluntad de Dios Padre. Y esto es lo que más quizás nos cuesta, ¿no? Nosotros quisiéramos tener los frutos, los dones del Espíritu Santo, pero no siempre queremos aceptar la voluntad de Dios Padre, porque su voluntad siempre pasa por la cruz. Para llegar a la vida que deseamos, para volver a ese jardín de Edén, como dice en Génesis, ¿qué está ahí ahora? La espada de fuego. Es decir, tenemos que pasar por fuego para entrar otra vez a ese paraíso. No se puede simplemente entrar ahí sin esta batalla, sin pasar por el fuego, sin pasar por la cruz. Y nosotros queremos, y estas fueron las tentaciones de Jesús en el desierto, que justo Satanás propone otros caminos hacia un paraíso terrenal, pero sin la cruz. Jesús sabe que no se puede. Y hace unos días en las lecturas de las misas cotidianas que escuchábamos de Pedro y Juan, donde decían a los sumos sacerdotes, a los otros judíos, que Dios concede el Espíritu Santo a los que le obedecen. Es un vínculo bien importante. Dios Padre concede el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y aún más,
tenía la ventaja yo de leer bastantes libros sobre el Espíritu Santo durante mi tiempo de escribir el doctorado. Y Raniero Cantalamessa, un predicador bastante famoso en Roma, el predicador de la Casa Papal, identificó un teólogo del medioevo que se llama Guillermo de Thierry. Es un hombre de París, creo, del medioevo, y él describió el Espíritu Santo como la voluntad de Dios en persona. ¿Qué quiere decir esto? Si pensamos en la voluntad de Dios, y el catecismo dice que toda la voluntad de Dios se resume al mandamiento nuevo de Jesús. Ámense uno a otro como yo les he amado. Ámense. El amor es la voluntad de Dios. Y aunque nosotros sabemos que toda la esencia divina, todo el ser de Dios es amor, decimos específicamente, según Santo Tomás de Aquino y Juan Pablo II, que también describe el Espíritu Santo así, que Él es el amor de Dios en persona. Es persona, amor en la Trinidad. Él es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Entonces tiene derecho a ese título específico de amor. Entonces, cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, no es simplemente una lista de cosas que debemos hacer. A veces yo, por ejemplo, como norteamericano, pensando en mi tiempo de trabajo, que no fue mucho antes de entrar al seminario, pero al menos tenía unas experiencias que a veces uno entra al trabajo en la mañana y el jefe ya tiene como una lista de cosas que uno tiene que cumplir en el día, ¿no? Y es normal, el jefe se acerca, da la lista y yo como el empleado tengo que cumplir todo esto y fin, pero partimos, ¿no? Yo hago mis cosas, el jefe se va. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, no estamos hablando simplemente de una lista que Dios deja que tenemos que hacer en su ausencia. Dios no es un jefe, Dios está con nosotros y está específicamente con nosotros a través del Espíritu que mora, que vive en nosotros. Entonces, cuando pensamos en la oración, esa oxigenación de nuestra sangre, no simplemente que escribimos en la mente, en la memoria, lo que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios. No, la gracia, dice Santo Tomás de Aquino, la acción del Espíritu Santo transforma nuestro ser, transforma nuestra existencia. Es decir, no es simplemente que ahora yo sé una cosa más que debo hacer para Dios, no. Dios me transforma completamente como persona para que cuando yo salga de la oración, yo soy una persona diferente, desde lo fundamental de mi persona. Quizás no vamos a sentir esto cada vez, pero la gracia no cambia simplemente mi mente o me da fuerza mi voluntad, cambia mi ser. Y por eso la oración es tan importante en la vida cotidiana, porque sí, yo puedo tener más cosas en mi mente, yo puedo hacer más esfuerzo con mi voluntad, pero no puedo, está fuera de mi alcance cambiar a mí mismo. Pero el Espíritu Santo, Él sí puede cambiar mi ser. Y lo hace a través de la cruz. Ahí es el lugar donde el Espíritu Santo nos transforma por completo, desde lo fundamental de nuestras existencias, de nuestro ser. Y por esto Jesús, hablando a Nicodemo, dice en Juan 3 que hay que nacer de nuevo. Es decir, que hay que tener una vida completamente nueva, distinta a lo que era antes. Y como Nicodemo pregunta, pero ¿cómo podemos nacer de vuelta? Ya hemos nacido, no podemos volver al vientre de nuestras madres. Y claro que Jesús está hablando, por un lado espiritualmente, pero no espiritualmente como que de una cosa inmaterial. Él está hablando del Espíritu, que a través del Espíritu, a través de participar de la oración con Jesús en la agonía, en la cruz, en el sufrimiento, vamos a nacer de vuelta. Y por esto, la imagen que la Biblia más utiliza para describir qué es la resurrección es nacimiento, es
nacer, entrar en una vida completamente nueva, como habíamos entrado en esta vida desde el vientre de nuestras madres. Vuelvo un poco para entender esto mejor. Cuando pensamos en lo que hace el Espíritu Santo, pensamos muchas veces en sus dones, en sus consuelos, en los frutos que Él nos da. Pero si pensamos en lo que pasa en esta agonía y el rumbo de Jesús hacia su resurrección, Él fue empujado hacia la cruz por el Espíritu Santo. No dice esto la Sagrada Escritura abiertamente, aunque en las tentaciones del Evangelio de San Marcos dice que Jesús fue empujado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Sabemos que Jesús, según San Basilio, vivía toda su vida bajo la guía del Espíritu Santo. En cada momento fue empujado, guiado por el Espíritu Santo. Y el destino final en esta vida, a lo cual el Espíritu Santo nos lleva, nos empuja, es la cruz. Para que podamos llegar a la resurrección, de compartir con Jesús esta vida gloriosa, esta vida que brilla con la luz del Espíritu Santo. Pero cuando pensamos en qué es la voluntad de Dios, como yo he dicho antes, la voluntad de Dios sí involucra, incluye la cruz. Y eso nos cuesta, porque preguntamos, pero ¿cómo es que Dios quiere que yo sufra? ¿Cómo es que Él quiera que yo tenga dolor? ¿Cómo es esto? Porque nosotros muchas veces solo vemos la cruz, solo vemos el sufrimiento y no tenemos la fe de ver que detrás de ese sufrimiento, al día siguiente vamos a compartir la gloria eterna con Jesús. Entonces, la oración es el lugar privilegiado donde luchamos con el Espíritu Santo, luchamos con nuestra propia voluntad, diciendo que esto es lo que quiero. Y esto es una cosa que me encanta de la oración de Jesús. Él dice claramente a su Padre, Abba, no quiero esto. ¿Y cuántas veces necesitamos decir lo mismo? A veces yo, por ejemplo, en mi vida, yo quisiera decir que así todo lo que quieras, Padre, no importa lo que quiero, no hay ningún problema. Pero la verdad es, hay problemas. Porque la verdad es, no quiero lo que el Padre quiere muchas veces. Y tengo que decirle, tengo que ser honesto. Porque cuando soy honesto, soy humilde también. Pero Jesús no termina diciendo solo no quiero, dice esto es mi realidad, mi voluntad humana, como tiene ese temor, no quiere sufrir, ¿no? Porque la naturaleza humana no fue creada para sufrir. Pero Jesús somete su voluntad humana a la voluntad divina de su Padre. Y lo mismo nosotros. La oración es el lugar donde luchamos entre nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros instintos humanos y que el Espíritu Santo, que es esta voluntad de Dios en nosotros, que es otro principio de existencia, otra manera de vivir. Y como Pablo dice en sus cartas, esto es la lucha entre la carne y el Espíritu. Porque la carne humana, como que cuando no tiene esa conexión con el Espíritu, vive por sus propios deseos, que no tiene que ver con lo que es bueno o no, solo lo que le da placer y lo que quiere. Todos nosotros entendemos esto, o de nosotros mismos, o por ejemplo de los niños, que piden una cosa y no importa si es bueno o no, o si irrita a todos, solo quiere lo que quiere. Y así es la carne humana, que tiene sus propios deseos sin dirección, sin averiguar si de verdad es algo bueno o no, simplemente quiere lo que quiere. Y en la oración es una lucha para que podamos abrir esta carne, esos deseos que no tiene como dirección al Espíritu Santo, para que Él pueda dar la dirección hacia el Padre, hacia el cielo con Jesús resucitado. Y siempre esto pasa por la cruz, siempre pasa por la crucifixión de estos deseos carnales, que no solo son deseos sexuales, sino todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza independiente de Dios.
de vivir sin Dios. Tenemos que pasar por la cruz para abrir esta carne al Espíritu Santo, lo más profundo de nuestro ser. Entonces, en la agonía de Jesús, se crucifica, se configura su voluntad humana, su humanidad, totalmente con la voluntad de Dios. Pero sabemos que no se termina solo con la agonía, que esa configuración y esta oxigenación de la sangre de Cristo sigue, porque sabemos también que Jesús seguía rezando, aun de otra manera, aun de rodillas, pero durante todo su sufrimiento y su pasión. ¿Y qué vemos? Van Hua, este cardenal que mencioné antes, habla en la carta a los Hebreos que Jesús ofreció a sí mismo como sacrificio por el Espíritu Eterno. Y él habla de muy hermosamente, si es una palabra en español, hermosamente sobre este versículo, estas palabras. En el Antiguo Testamento fue necesario utilizar holocaustos. Y el holocausto tenía como su fin no solo la destrucción de cierto animal por el fuego, sino la transformación de un animal, de un carnero, de un toro, en humo. Porque es una imagen de que estamos aquí en la tierra por la ley de la gravedad, y cómo llega algo de la tierra hacia el cielo, donde vive Dios. Lo que los judíos tenían como su imaginación, su simbolismo de la fe es que a través del fuego aquí en la tierra se transforma nuestra ofrenda en el humo, asciende hacia Dios. Pero en el libro del Levítico, Dios dice claramente que no se puede usar cualquier fuego. Tiene que ser el fuego que Él mismo dará. Y justo hay un cuento de esto en el libro del Levítico, que Dios mismo dio este fuego y los israelitas conservaron este fuego para los sacrificios. Y cuando dos de los hijos de Aarón querían ofrecer incienso, pero no con este fuego, ellos perdieron su vida. Y Van Hua tiene un comentario lindo sobre esto, que en el sacrificio de Jesús no hubo fuego físico, no hubo un fuego que quemaba la piel, el cuerpo de Jesús. Pero dice que sí, hubo un fuego espiritual, hubo el Espíritu Santo como este fuego voraz de Dios sobre Jesús. Y Santa Teresita del Niño Jesús también menciona algo semejante en su ofrecimiento de sí misma a la misericordia de Dios. Ella habla de estos holocaustos del Antiguo Testamento y dice, ahora no hay esos holocaustos, pero sí existe corazones. Existe mi corazón que te ofrezco como holocausto en ese espíritu de amor. ¿Y qué pasa? El fuego transforma. Y no solo transforma lo exterior, por ejemplo, el agua, si nosotros nos bañamos en la mañana o la tarde, ¿no? Limpia la piel, pero solo limpia la piel. No puedo limpiar, por ejemplo, mi hígado o mi estómago desde adentro con el agua. Esto está fuera de mi alcance. Entonces, el fuego es algo que no solo quema lo exterior, sino desde adentro empieza a purificar y a transformar. Y una imagen muy hermosa que da San Juan de la Cruz sobre esto es justo madera. Él dice que nosotros somos como madera mojada, húmeda, y el Espíritu Santo como fuego empieza a quemarnos. Yo recuerdo cuando pasé noches en carpas que tuvimos que preparar el fuego y no siempre teníamos madera a leña seca. Entonces a veces empezábamos con la leña húmeda y ¿qué pasa? Al primer instante hace mucho ruido porque el vapor del agua como explota por la presión. Entonces uno escucha mucho ruido en la leña a causa de la humedad. Y San Juan de la Cruz dice que cuando empezamos el camino espiritual,
somos así. La humedad es como el pecado. Y en el instante que el Espíritu Santo aplica su calor a nuestros pecados, que nos purifica, empieza como esas explosiones pequeñas, ese ruido que nos quema, nos causa dificultad. Entonces, primero el Espíritu nos seca, quita de nosotros todo pecado, pero el proceso no se termina solo con esto. A veces nosotros estamos tan acostumbrados de pensar en el pecado que pensamos que eso es todo, que hay que purificarse del pecado y ya esto es la tarea. Pero hay mucho más que simplemente purificarnos del pecado. Porque si pensamos en lo poco que sabemos del primer plan de Dios en Edén, ni Adán ni Eva tuvieron pecado, iban a vivir en la tierra sin pecado y todavía crecer. Entonces, nuestro programa no es solo quitar el pecado, es mucho más, es crecer mucho más en cuanto es posible en esta vida sin el pecado. Entonces, el fuego del Espíritu seca la leña de nuestro ser, quita la humedad del pecado, pero después de purificar, empieza a transformar. Y así Santo Tomás de Aquino describe las dos acciones fundamentales del Espíritu Santo, que es purificar o sanar y después elevar, perfeccionar, transformar. Dos distintos. Y purificar y elevar hacia la unión con Dios. Y por los que han visto la leña, por ejemplo, quizás con la carne asada, ¿qué pasa con la leña? Poco a poco se transforma, la leña misma se hace esa luz roja, ¿no? Y al fin, yo recuerdo en Texas al menos, cuando habíamos asado la carne, que mi papá me dijo, hay que esperar hasta que no hay más las llamas del fuego, sino que los carbones, la leña misma, tenga este calor mismo en sí, cuando ya se hace un poco blanco, gris. Y Juan de la Cruz dice que esto es la meta del Espíritu Santo, para que seamos completamente transformados en fuego. Que al comienzo somos leña y después el fuego nos transforma tanto para que nosotros también seamos fuego en el fuego, ¿no? Claro que no somos el fuego mismo, pero porque el fuego es tan voraz, tan caliente, que enciende en nosotros este mismo fuego. Y la cruz es el lugar donde desciende este fuego desde el cielo sobre nosotros. La cruz es donde el Espíritu Santo desciende desde el cielo para purificarnos, para quitar de nosotros todo pecado. Y así Jesús, que llevó todos sus pecados del mundo, de toda la historia, llevó toda la humedad, todo este agua, podemos decir, ¿no?, de los pecados, y ahí el Espíritu Santo purificaba, evaporaba toda esa humedad del pecado de todo el mundo, y así transformaba la carne de Cristo para estar abierta, para que esté abierta a la transformación del domingo de la Pascua. Y lo mismo nosotros, ¿no? Parece que en estos momentos no aguantamos, no podemos. Y sí, porque el fuego es voraz, es caloroso, es difícil. Pero como, si recuerdo bien, Santa Teresa de Ávila dijo, el fuego del cielo es mucho más caliente, caloroso que el fuego del infierno. Y justo esto es una imagen, yo creo, adecuada, porque Dante Alighieri, en su poema La Comedia Divina, describe el infierno, el centro del infierno, como hielo y cielo como el fuego voraz. Ahí hay calor. Y lo mismo, en el infierno la gente, las personas evitan esa presencia del Espíritu Santo, no quieren estar cerca de su fuego, de su amor. En el cielo estamos en medio de este amor, en medio de este fuego voraz. Y si pensamos en los tres jóvenes del libro de Daniel que cantaban, danzaban en el fuego del rey Nabucodonosor, es una imagen del cielo, que vamos a estar en medio de este fuego del amor de Dios, pero con alegría, con gozo, porque estaremos en medio de este amor transformante de Dios. Entonces, en la cruz, ¿qué pasa?
la naturaleza humana se transforma a ser unida a la naturaleza divina. Y esto es el proceso de lo que se llama la divinización. El Espíritu Santo es la persona divina que nos hace participar de la vida divina, para que lo que es meramente humano ahora sea elevado a lo divino. Y esto es nuestra vocación tan alta, no solamente quedarnos en lo humano, sino ser elevado hacia lo divino. Esto no es algo en nuestro alcance, es pura gracia, pura obra del Espíritu Santo, porque gracia es el efecto de lo que hace el Espíritu en nuestros corazones, en la iglesia, en el mundo. Y si pensamos en el problema más grande del mundo de hoy, es este encierro en lo que es solamente humano, que no tiene nada que ver con Dios. Es decir, es una división entre lo que es humano y lo que es de Dios. Y el Espíritu es como el puente entre nuestra naturaleza humana y la naturaleza divina, que es amor puro. Es un amor que quiere darse, como Jesús en la cruz. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Nos hace participar de la vida divina. ¿En qué? En dar de nosotros mismos a los demás. Porque como he dicho, la voluntad de Dios, ¿qué es el Espíritu Santo en persona? ¿Qué es esa voluntad? Es amor, pero no simplemente amor como servicio, amor como obras de caridad, aunque son buenas y sí son parte de la voluntad de Dios. Pero el amor que describe a Dios es un amor que da de sí mismo, que da desde la profundidad de su propio ser. Y por esto Jesús al fin dio la sangre y el agua que brotaron desde su corazón. Lo más íntimo que Jesús tenía, dio todo, porque esto es el amor, dar de mí mismo. Y nosotros a través del sufrimiento aprendemos a dar de nosotros mismos. Aprendemos a dar sin reserva, de dar a nosotros mismos totalmente en unión con Jesús. Y así participamos de la naturaleza divina, porque no es simplemente algo místico, no. Participar de la naturaleza divina quiere decir amar al modelo de Jesús. Y por esto Papa Benedicto, cuando describió la definición del amor en su encíclica Deus Caritas Est, dijo que hay que arrodillarse frente del crucifijo y adorar a Jesús, porque ahí aprendemos qué es el amor, qué es el amor de verdad, ¿no? Y es un misterio que uno aprende cada día más. Pero para aprender cómo participamos de este amor, de esa naturaleza divina, son todos esos momentos pequeñitos durante el día. A veces, otra vez, estamos tan acostumbrados de pensar en el Espíritu Santo como una persona extraordinaria, con los dones extraordinarios, momentos especiales, pero el Espíritu Santo vive en nosotros en cada momento si estamos en estado de gracia. Y si pensamos en la palabra éxtasis, a veces, no sé, aquí en Sudamérica, pero en Estados Unidos hay una droga que se llama éxtasis. Y cuando personas escuchan de esa palabra, piensan como una experiencia de mucha alegría, gozo. Pero en sí, la palabra en griego quiere decir estar fuera de uno mismo. Ek quiere decir fuera de, estasis, que es ponerse de pie, estar de pie. Es decir, existir fuera de sí. Éxtasis no siempre es una experiencia tan hermosa. Cuando la mamá se levanta en medio de la noche para amamantar a su hijo por la tercera vez, eso es éxtasis. Esto es salir de uno mismo para dar de uno mismo a la otra persona. Eso es éxtasis. Y todos los momentos cuando hacemos cosas que no queremos, pero para amar a otra persona, es éxtasis. Son momentos de dar nuestras vidas por los demás, que Jesús definió como la cima de amor. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo a través de la cruz? Negar
a nosotros mismos, de que yo soy el primero, yo tengo que satisfacer mis deseos, yo tengo que cuidar de mí mismo, para que mi negación de mí mismo sirve para que yo pueda dar de mí mismo a la otra persona. Y así encuentro la felicidad eterna, así encuentro el gozo divino que existe entre las tres personas divinas, que es un intercambio de amor, un intercambio de donde sí, el Padre que da a sí mismo completamente a su Hijo, el Hijo que da de sí mismo completamente a su Padre, y el Espíritu Santo, que es este amor, que es ese intercambio mismo de amor. Y Él nos hace capaces de compartir esta vida divina, este intercambio de amor, a través de las cosas más pequeñas de nuestra vida. Por eso les exhorto que no dejen de aprovechar esas oportunidades cotidianas para crecer en la santidad, de abrazar la cruz, de rezar y pedir al Espíritu Santo de oxigenar nuestra sangre con esta vida divina, ¿no? Son cosas que solo Él puede hacer. Y para llegar nosotros a esa misma Pascua, hay que volver otra vez a esos días anteriores, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, porque ese es el único proceso que nos permite recibir en pleno el Espíritu Santo. Y por esto decimos en el bautismo que hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Es decir, es seguro que si con Jesús morimos, si con Él somos sepultados, vamos a resucitar con Él, porque es la única manera, es el único camino hacia la resurrección, hacia una vida completamente impregnada por el Espíritu. Es una vida donde el principio de mi vida ahora no soy yo, sino el Espíritu Santo que vive en mí. Que tengo una vida indestructible, porque no es una vida biológica, sino es una vida del Espíritu Santo que está en mí. Entonces, cuando preguntamos qué es la voluntad de Dios, piensen, no simplemente qué quiere que yo haga, sino Espíritu Santo, ¿dónde estás? ¿Cómo mueves en mi corazón? ¿A dónde me empujas? ¿A dónde me guías? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres susurrar en el silencio de mi corazón? Y Dionisio el Areopagita, que fue un monje en el siglo V o VI, que describió mucho la teología mística y espiritual, describió el Espíritu Santo en esos términos, que Él se deja encontrar en las tinieblas, en la oscuridad, es decir, en el silencio de nuestro corazón, donde no entendemos todo, en el misterio. Entonces, para entender dónde está el Espíritu, qué es la voluntad de Dios, no hay que pensar mucho, hay que entrar en el corazón, hay que entrar en esta oración de Jesús en el huerto, para que ahí escuchar al Espíritu, ahí en las tinieblas, en la oscuridad de nuestras dificultades, ver la luz del Espíritu que brilla en medio de la oscuridad. Porque recuerdo cómo fue mi experiencia en desierto. En Texas yo fui a un retiro con mi papá unos meses antes de su muerte. No sabíamos que iba a morir, pero yo soy de Houston, que es una ciudad bastante grande. No pudimos ver casi nada de las estrellas en la noche porque hay tanta luz en la ciudad que uno quizás puede ver la luna y unas estrellas grandes, pero fuera de eso, nada. Cuando fuimos al desierto pude ver la galaxia, fue inmenso, para mí muy hermoso. Y así también para ver el Espíritu Santo, a veces hay que salir de la ciudad, hay que salir de toda esta luz terrenal. Aún la luz que sabemos de los libros que hemos leído sobre el Espíritu Santo, y entrar a la oscuridad, entrar en esa oscuridad de la fe, para ver la luz que brilla del cielo, que brilla del mismo Dios, ¿no? A veces nos cuesta, me costó, yo como adolescente, estar en el desierto, fuera del alcance de mis amigos y todo, pero fue una experiencia muy hermosa y linda para mí. Y lo mismo con el Espíritu, para que podamos conocerlo,
para que Él sea el principio, el fundamento de nuestra vida, para que podamos llegar hacia Pentecostés. Debemos nunca olvidar ese proceso antes de la Pascua, porque es un proceso no solo de pagar por el pecado, es el proceso de divinización, es el proceso para abrir mi corazón a lo más profundo, al Espíritu Santo. Y la próxima vez que tú sufres o tengas problemas, no que Dios está castigándote, sino que Dios está abriendo tu corazón para darte más del Espíritu Santo. Y esto es una cosa que yo tengo que recordar de mi vida, una cosa que el Señor me enseñó, que cada vez que quita algo de mi vida, porque sufrimiento muchas veces tiene como causa que yo quiero algo o tenía algo, pero ahora no tengo. Por ejemplo, mi papá, eso se murió y sufría porque no tengo a mi papá en la tierra. Que cada vez que no tengo una criatura, ¿qué pasa? En ese vacío, ahora puedo tener el Espíritu Santo. Cada vez que sufro, algo falta, algo que no tengo, o tengo un deseo que nunca se va a cumplir. En ese vacío, tengo un espacio para el Espíritu Santo. Entonces, siempre es un intercambio. Tengo que entregar una criatura, ¿para qué? Para el Creador, para el Espíritu Santo. No tengo esto, pero en vez de esto, siempre el Padre me dará más y más de su Espíritu. Entonces, cuando sufres la próxima vez, cuando hay una prueba, quizás no vas a tener lo que quieres, pero vas a poder tener más del Espíritu Santo, porque la única cosa que podemos decir que Jesús tiene en su resurrección, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. Y esto es lo que Santo Tomás de Aquino dice: a través de su sufrimiento, su humanidad fue perfeccionada. ¿Para qué? Para que sea instrumento del Espíritu Santo, para que sea algo que pueda compartir ese Espíritu. Y por esto Jesús, la primera cosa que hizo el domingo de la Pascua fue compartir el Espíritu Santo con sus apóstoles. Es decir, Jesús, a través de su pasión y muerte, recibió en pleno el Espíritu Santo en todo su ser, y en la Pascua pudo compartir ese Espíritu con los demás, ¿no? Porque recibía y poseía en plenitud el Espíritu Santo. Y esto es lo que creo que Dios quiere para nosotros, que tengamos al Espíritu no en parte, pero en plenitud, en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, en cada fibra de nuestro cuerpo y carne, en todos nuestros pensamientos, en cada latido de nuestro corazón, porque así es Jesús ahora resucitado. El Espíritu Santo completamente penetra toda su existencia, y así el Padre hace para nosotros. Entonces, cuando nos confundimos, ¿qué hace el Padre? ¿Por qué permite esta prueba? ¿Por qué esto? Para que esos lugares donde no tengo lo que quiero, puedo tener lo que al fondo más necesito, que es el Espíritu Santo. Entonces, yo empecé esta plática hablando sobre este rumbo hacia Pentecostés, pero justo dimos una vuelta atrás hacia la Pascua, porque para llegar a Pentecostés hay que entender bien qué fue la resurrección y cómo se entiende la resurrección, que es la vida de Jesús resucitado, plenamente lleno, transformado por el Espíritu Santo. Y para terminar, doy como un vistazo de lo que intento hacer en esas pláticas hacia Pentecostés, que es, si podemos como describir la Pascua por un sacramento, es el bautismo, porque en la vigilia del domingo de Pascua hemos renovado nuestras promesas bautismales, porque en el bautismo hemos muerto con Cristo, somos sepultados y hemos resucitado con Él espiritualmente, en el Espíritu. Pero el Pentecostés, dice San Pablo VI, es el evento que se hace presente a través del sacramento de la confirmación. En la confirmación se hace presente lo que pasó en Pentecostés. Entonces, este camino desde Pascua es el camino de la Pascua hacia Pentecostés, es el camino desde nuestro bautismo hacia la confirmación. Porque lo que yo poseo personalmente
es decir, el Espíritu Santo, que es mi único tesoro que de verdad puedo poseer, porque puedo perder todo el resto de mi vida. Pero la única cosa que nadie me puede arrebatar es el Espíritu Santo. El único don que Dios me da que nunca pierdo, salvo el pecado, ¿no? Pero nadie me puede arrebatar este don. Es mío, dice San Tomás de Aquino. Es la única cosa que de verdad poseo. En la Pascua, en el bautismo, hemos recibido las primicias del Espíritu Santo para que penetre todo mi ser, todo mi pensamiento. Eso es la metanoia, la conversión de mi interior, de mi modo de pensar, de sentir, de escoger según mi voluntad, ¿no? Pero poco a poco esa transformación me lleva para que a través de la confirmación no solo yo posea el Espíritu Santo, sino que yo pueda compartir ese Espíritu con los demás. Y por esto en Pentecostés, ¿qué pasa? No que es la primera vez que recibieron el Espíritu Santo. Ya poseen, por ejemplo, María poseía, pero en Pentecostés recibieron una plenitud del Espíritu Santo, no solo para que ellos tengan el Espíritu, sino que podían compartir ese Espíritu, proclamar a Jesús, evangelizar y a través de los sacramentos compartir ese Espíritu con los demás. Entonces, el bautismo es para mi propia santificación. La confirmación y los 7 dones del Espíritu Santo son para los demás, como Jesús. Él compartió el Espíritu el domingo de la Pascua y comparte en pleno el día de Pentecostés, cuando derrama el Espíritu sobre todos sus discípulos reunidos en el cenáculo. Entonces, nuestra misión es la santificación de nosotros mismos, porque a través de esto damos a la más gloria a Dios, nuestra propia santificación. Pero debemos cuidar también la santificación de los demás, que exige la misión hacia afuera, de compartir este Espíritu a través de la proclamación de la palabra de Dios a los que no la conocen o quizás han escuchado pero nunca han experimentado este poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es nuestro camino pascual, desde la Pascua hacia Pentecostés, desde el bautismo de buscar mi propia santificación, de no vivir según el pecado y estar ahora preparados de vivir la confirmación, de vivir en misión, en éxtasis, de salir de nosotros mismos para vivir por los demás, según el ejemplo de Jesús, que se dio de sí mismo para todos. Terminamos. Dios Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo y pedimos su presencia siempre, y que nosotros nos demos cuenta más y más frecuentemente de su presencia en nuestras vidas. Pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que unjas todo nuestro ser con su presencia, su amor, su sabiduría, con sus dones, para que seamos purificados del pecado, transformados por tu gracia y preparados para la misión de tu iglesia, de proclamar a tu Hijo Jesús. Y por la intercesión de nuestra Madre María, que Dios les bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar y nos vemos el sábado que viene.